Un muy buen día, que Dios me lo bendiga a todos. Seguimos con la enseñanza antes y después de la creación. Debemos de saber que antes estuvimos nosotros desde que el mundo se ha creado y tenemos que saber qué estamos haciendo aquí. Que bajamos de allá, que llegamos aquí, aquí sufrimos, aquí lloramos, pero tenemos que volver al lugar de donde salimos. Aquí no se está improvisando ni inventándose cosas. Lo que pasa es que hoy en día las iglesias se han estacionado en lo que es la salvación, la palabra de vida eterna, el bautismo y cosas parecidas. La palabra de Dios nos da a entender en hebreo que eso era cuando éramos niños. Y difícilmente a un niño se le puede dar cosas de adulto. A un niño no le puede dar un plato de arroz a un niño recién nacido porque es difícil que lo vaya a comer. Entonces hay que darle leche nomás, leche. Pero lamentablemente en estos días, la leche que hoy en día están comiendo los evangélicos es una leche adulterada. Y tú te dirás, ¿por qué adulterada? Mira cuántas religiones hay. Mira cuántas denominaciones hay. Esa es una leche adulterada de parte de Dios. Es más, es adulterada y siguen siendo niños al no entender las cosas grandes y ocultas que Dios nos muestra a través de las Escrituras. Porque hay cosas muy interesantes aquí. Mira, hermano, yo nunca le pedí a Dios, enséñame esto, muéstrame esto, sino que al tiempo que iba aprendiendo yo ahí sí le iba diciendo, Señor, pero no entiendo esto. Eso es lo que yo decía, no entiendo esto. Yo quiero entenderlo. Pero cuando se tiene esa hambre y esa sed de justicia que dicen las Escrituras, entonces Dios te va a dar esto. Cuando tú amas a Dios, cuando en primer lugar tú lo tienes a Dios, porque la palabra de Dios dice, en 1 Corintios 2:9 dice, que a los que aman a Dios, Él le va a revelar su palabra. Su palabra que la predestinó para nosotros antes de los tiempos. Cuando habla de antes de los tiempos, habla antes de la creación. Porque en la creación es que se empieza un tiempo, pero en lo increado no hay un tiempo. Eso debemos de saberlo nosotros y es por eso que cada vez que yo doy una enseñanza o una predicación aquí, yo le voy poniendo algo para que tú vayas buscando también. Para que tú vayas viendo, no ideándote las cosas, sino viendo si es la realidad de Dios. Estos no son que tú tienes que poner hipótesis, como hace alguien cuando los policías tienen hipótesis de las cosas. Aquí no es hipótesis, esto es una realidad, hermano. Mira, creer que hay un lugar increado donde no hay nadie, donde no existe nadie, hay existencia, hay un ser ahí. Y tú lo vas a entender a medida que vas buscando de Dios. Por eso también cuando tú vas a Juan 14, hay una palabra que también le dice Dios a Jesús, le dice, no te agraves, no te alteres, no te pongas mal por lo que te voy a decir. O sea, Jesús le iba a hablar de algo sobrenatural a ellos. Pero sin embargo, ahí estaba Tomás y Felipe. Tomás le dijo, ¿cuál es el camino? Yo soy el camino, le dice. Y Felipe le dice, Señor, pues solo muéstranos al Padre. Pero Felipe, tanto tiempo que estoy junto a ti y no me has reconocido. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí, le dice eso. Hoy en día Dios se manifiesta de esa manera. Nosotros damos a conocer al reino de Dios. Nosotros damos a conocer al Dios grande, al Dios poderoso. Nosotros damos a conocer a Cristo, es decir, Cristo en nosotros. Por eso Cristo cuando se va no nos abandona. Fíjate que en la vida de nosotros viene a ser ocupado cuando este cuerpo que está aquí, esta casa que está aquí, donde vive el alma y el espíritu, ahora en estos tiempos, el que acepta a Cristo, el que acepta hacer la voluntad de Cristo, vienen tres espíritus a vivir en él, vienen a morar en él. Y muchos solo tienen al Espíritu Santo, pero la palabra de Dios nos muestra que está el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Porque él mismo, Jesús, dice, Padre, cuídalos y guárdalos para que sean uno como tú y yo somos uno. Y dice Jesús también, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, tienes a Dios, tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. O sea, cuando yo hablo del Espíritu de Dios, hablo del Espíritu de Dios, no hablo del Espíritu Santo.
Cuando yo hablo del Espíritu de Cristo, hablo del Espíritu de Cristo. Y cuando hablo del Espíritu Santo, es el que te enseña. Es el que te ubica. Es el que te dirige. Es tu brújula. Pero cuando no entendemos nada de esto, difícilmente Dios va a venir a hacer morada en ti. Cuando tú buscas de Dios, vas a entender estas cosas grandes y ocultas. Acuérdense que empezamos con el versículo que dice así. En Efesios 2, con ese salimos, empezamos, dice. Efesios 1, versículo del 3 al 4, dice así: bendito sea el Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. El 4, según nos escogió en Él antes de nos escogió en Él, estamos en Él, dentro de Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por el medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjate, hermano, estamos aquí para ser adoptados por Dios. En las iglesias que tú vas, los evangélicos, tú no escuchas nada de esto. Y a veces muchos hablan del versículo, pero ahí nomás. O sea, no se meten más a fondo a escudriñar. Por eso muchos llegan a decir, pero somos hijos por adopción nomás. O sea que es más o menos para que tú me entiendas en lo natural, te lo voy a decir. Es como cuando tú dices somos por adopción. Es como que tú vas a una perrera donde están los gatos y tú adoptes un perro. Tú adoptas ese perro, pero lamentablemente el perro está contigo o el gato está contigo. Lo has adoptado, pero no tienen tu naturaleza. Eso es lo que dicen ellos. Pero somos adoptados, nada más. Nunca vas el perro a tener tu naturaleza. O sea, Dios nos adoptó, más o menos, eso la gente, pero somos adoptados. O sea, no, salimos de Cristo. Salimos de dentro de Cristo. Por eso cuando Adán y Eva pecan, tengo que volver a cosas como esta, hermano, porque la gente no entiende. ¿Por qué cree que Adán le dice a Eva, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso? Y los dos serán una sola carne. Cuando Dios hizo a Adán, ya estaba Eva adentro. De la misma manera, esto es lo que está diciendo. Cuando Cristo está en la cruz y el cinturón le mete la lanza, la iglesia estaba adentro, y cuando sale la iglesia, para muchos es difícil entender esto. Porque las cosas, como dice las escrituras en 1 Corintios 1, 21, dice, son locuras. La gente la ve como locura. Pero Dios dice, si están locos para ellos, pero para mí están cuerdos ustedes. Pero dice al mismo tiempo Dios, y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura que haga, porque no lo entienden, porque son personas naturales. Y Dios no quiere personas naturales, sino sobrenaturales, que vayan sobre la naturaleza de Él. Por eso, para ir sobre la naturaleza de Él, hay que ser la nueva criatura que la palabra de Dios te pide que seas. En 1 Corintios 2:7 dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, antes de la creación. Cuando habla de los siglos, antes de la creación, la preparó para nosotros. Así dice. Hablamos sabiduría, pero esta sabiduría no la entienden los que no han alcanzado madurez. Los que quieren que le den lechita nomás, así nomás. Pero los que entienden esto, sí, con eso podemos hablar. Sabiduría de lo alto, sabiduría, mira, fíjate que es una sabiduría de lo alto, misterio, oculto. Es como antes escuchábamos nosotros de los piratas, que andaban atrás de tesoros. Ellos tenían una idea dónde estaba y tenían que irlo a buscar.
Pero a veces dentro de ese tesoro encontraban algo oculto. Es como cuando hoy en día tú sabes que también allá en Egipto están estos arqueólogos buscando algo más, algo, un misterio. Y lo encuentran eso oculto, pero dentro de eso oculto ya encontrado hay algo que no entiende, se le vuelve un misterio. Mira, es triste saber que muchos evangélicos dicen que ya Dios nos reveló todo. Y es verdad, yo no se lo discuto. Pero ¿por qué no lo entienden? ¿Por qué no van más allá de lo sobrenatural que dice Dios? ¿Qué pide Dios? Una sabiduría oculta, una sabiduría que viene de lo alto. La que los reyes, los príncipes, el hombre de esta tierra no lo entienden, no saben de ella. Porque si lo hubiesen entendido, dicen las escrituras, no hubiesen crucificado al Señor de gloria. Eso dice más abajo en el 8. Ningún príncipe de este... A ver. Mas hablamos de sabiduría de Dios, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y cuando tú te vas al 9, ahí dice, esta sabiduría oculta, ¿quién se la revela? No es a cualquiera, hermano. A mí, cuando yo escucho, oye, hermano, hoy en día, tú me escuchas algún día que yo digo, Dios me dijo. Pero cuando tú escuchas a los evangélicos, Dios me dijo, Dios me habló. Hablan como que Dios fuera su pana, su amigo, que está de parranda, que Dios no se separa de ellos. O sea, ellos viven una santidad incomparable. Y yo digo, qué fácil es. Y entonces, si Dios te habla, ¿por qué no te habla de esto? ¿Por qué no te da a entender que vivas una santidad, no solo una espiritualidad? ¿Por qué no te has dado cuenta que te han dado una leche adulterada? Por eso estás en una religión, por eso estás en una denominación, por eso eres un evangelio más, una religión más, una denominación más. Y Dios no quiere aquí denominaciones, Dios no quiere aquí religiones. Él quiere hombres conforme a su corazón. Hombres que se quieran aparecer a su hijo. Fíjate que estaba leyendo yo un versículo bíblico, Juan 14:1, donde dice Jesús, lo dice claro y lo dice, y vendré y me recogeré a mí mismo. Juan 14:3 dice así, y vendré, y yo fui a los grandes, a los estudiosos, a los que les gusta que le digan doctor, a los que se hacen llamar los teólogos. Fui a los libros, pues, a las Biblias actualizadas. Y ellos no ponen, y vendré y me recogeré a mí mismo. Porque así dice la Biblia. Usted va a Juan 3, dice, y me recogeré. ¿Cómo te puedes recoger a ti mismo? Ellos dicen, y vendremos y los llevaré. Y ellos ponen así, y vendré y los llevaré conmigo. Eso es quitarle la esencia a la verdad de Dios. Eso es como cortar, como decir tú no tienes brazo y la gente caminando solo con un brazo nomás. Eso es cortarle las cosas de Dios. Yo le decía a mi esposa, pero mira lo que ponen estos. Cuando él dice, vendré y me recogeré a mí mismo. Porque Dios quiere es cristianos verdaderos. Pero lastimosamente el mundo que no sabe de Dios y muchos evangélicos que no saben de Dios piensa que la palabra cristiano es sinónimo de humanidad. Por eso tú lo ves que no solo coquetean con el mundo, se han entregado al mundo. Porque una cosa es coquetearlo al mundo y otra cosa es entregarse al mundo. Se han entregado al mundo, otros se han entregado a la carne. Ahorita ya hay iglesias, como le dije la otra semana, de homosexuales, de lesbianas. Ay, porque Dios es amor, dicen ellos, es que Dios es amor. Así, entonces ya va a haber también una iglesia de ladrones, de borrachos, de violadores. Ya mismo, no, que Dios es amor. Pero tú no sabes que no vas a poder entrar. Porque si ellos le dijeran lo que Cristo verdaderamente quiere, cuando dicen me vendré a recoger a mí mismo, entenderían.
Muchos ni cuenta se han dado que Pablo aquí, Pablo, las cartas de Pablo, cuando tú las lees, no se han dado cuenta incluso que Pablo alcanzó la perfección aquí en la tierra. Claro, Pablo fue ese Cristo que dijo, dice en la Biblia, y vendré y me recogeré. Déjame, por eso tú ves las cartas de Pablo, que son tremendas. Pablo no caminó con los 12 apóstoles. Pablo no era de los 12 apóstoles. Pablo era un perseguidor de la iglesia, de los hermanos cristianos. Él mataba. Se sentía bien cuando los maltrataba, los ultrajaba, los encerraba, los tiraban en la cárcel. Él se hacía presente. Yo voy a ir para... Pero Pablo, en medio de todo esto, amaba a Dios, hermano. Y parece mentira decir que Pablo... Pero, ¿cómo puede amar a Dios haciendo? Él amaba, él creía. Porque él estaba todavía en la ley. Hasta que Dios le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Pablo perseguía a Cristo, no. Él aparentemente perseguía a los cristianos de ese tiempo. A los cristianos de la iglesia primitiva, los perseguía. Y Dios le demostré, me amas, pero estás en el camino equivocado. Eso yo te estoy parafraseando nada más. Es como que Dios le está diciendo, sí, yo sé que me amas, pero estás en el camino equivocado. Esas son las religiones, esas son las denominaciones. Muchos de ellos yo sé que aman a Dios, pero le enseñan un camino diferente. Dice las escrituras, ¿qué pasaría si un ciego guía a otro ciego? ¿Qué pasaría? Los dos caerían en el mismo hueco. Son dos ciegos que caminando y ahí está la rampa, ahí está el precipicio. Los dos van a caer ahí. ¿Por qué? Porque no han aprendido a ver con los ojos espirituales de Dios, no con los míos. ¿Por qué le digo por lo mismo? Porque muchos ven las cosas con sus ojos espirituales, con sus ojos, cuando tienes que aprender a ver con los ojos de Cristo. Son gente que ven, pero que no entienden. Es más, Dios le dice, Cristo le dice, viendo no ven y oyendo no oyen. ¡Qué misterio! Pero es exquisito, es delicioso cuando tú lo entiendes. Yo no hablo aquí en forma de jactancia, hermano, sino para que tú aprendas, para que tú busques. Porque ¿quién quita que seas mejor que mí, mejor que incluso muchos llamados apóstoles que andan por ahí? Gente improvisada, que han querido quitar su hambre o su codicia, engañando al hombre, a los que tienen hambre y sed de justicia, a gente que quiere saber de Dios, los engaña. Por eso siempre te hablo bíblicamente, viendo las escrituras. Hay muchas veces que veo predicaciones, pero que en ningún momento tocan la Biblia. ¿Hablan la Biblia? No, a veces hasta eso hacen, hermano. Ni siquiera todos son motivadores emocionales nomás. Te andan moviendo el alma, te andan haciendo llorar. Y yo no soy persona de fácil convencimiento, hermano, porque yo tuve hasta en par de sufrir una vez y yo veía cómo esa gente lloraba. Y ellos dicen, aquí está Dios. Ellos también dicen, aquí está Dios. ¿No sabe que el diablo también se mete a las iglesias? ¿No se han dado cuenta, hermano? Si en la misma iglesia perfecta que la de Jesús estaba el diablo. Él estaba haciendo de las suyas dentro de... ¿Por qué cree que Pedro lo niega? ¿Por qué crees que Judas lo traiciona? Pero ellos no, dicen, aquí está Dios. Todo movimiento espiritual dice, aquí está Dios. No saben que el diablo que lo está tocando. Y de ahí no se quieren mover. Tienes que amar a Dios para poder conocer a Dios. Yo estaba hablando de la adopción que hace Dios en nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia bíblicamente, hermano. Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicia de sus criaturas. O sea, es la palabra de Dios es una semilla. Cuando tú aceptas a Cristo es la semilla de Dios en ti. Es la simiente de Dios en ti. Es el gen de Dios en ti. Y ese gen es el único que tiene que gobernar tu vida. Ese gen solo te va a hacer hablar de Dios. Ese gen, cuando tú le das la libertad, ese Cristo, por eso dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dice, Cristo vive en mí, no yo en Cristo. Cuando tú vives en Cristo, tú haces lo que te da la gana. Pero cuando Dios vive en ti, tú haces lo que Dios quiere. Ese único gen de Dios tiene que regir tu vida. Ese único gen de Dios, si está ministrando tu vida, va a borrar los genes ancestrales de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, de genes que vienen desde Adán hasta acá. Y eso es lo que no entienden. Que Dios hace una regeneración en nosotros. Necesitamos nosotros una regeneración. Y es ese gen que empieza a hacer una regeneración que empieza por nuestra sangre. Porque ahí viene la información. Porque cuando tú ves a un ladrón que no puede, que su vida es robar, no sé qué nombre le ponen a esa gente que solamente andan robando y son muy educados. Cuando son famosos y conocidos, sí, es cleptómano, creo que le dice esto, que solo andan cogiendo. Es un ladrón, hermano. Es un ladrón. Porque cuando alguien mata a una persona, así se vuelve un criminal. Pues cuando está pasando todo esto, es el gen ancestral. En el homosexualismo son genes que están ministrando tu vida, que te estás dejando llevar por ellos. Por eso cuando tú tienes hijos, tú puedes tener 10 hijos, ninguno de los 10 hijos son como tú. Siempre sale la oveja negra y todos son diferentes. Unos son borrachos, ladrones, homosexuales, mentirosos. He encontrado familias así que hay, hermano. Y ese gen, Dios quiere exterminarlo porque es un obstáculo para que sepas la vida de Dios. Aquí no es cuestión, como dijo aquella mujer, es que la ciencia ya sabe que nuestro problema es genético. Por eso es que hoy en día tú escuchas la ideología de género. Han sacado, o sea, inventan palabras para justificar su pecado. Y hablan de la ideología de género. Entonces, por eso es que le digo yo, entonces dejen que roben nomás, pues. El ladrón que mate, el otro que mate. No que ellos le dan libertad a su gen. Hermano, muchas personas en malas condiciones, ladrones, borrachos, homosexuales, mentirosos, lesbianas, han venido a Cristo y han sido sanados porque se han dejado llevar por el único gen de Dios. Y ese gen es el que te va a llevar a la casa del Padre, a regresar de donde te sacó. Que regreses para allá. Y que, oiga, es que quiero hablar de algo que he visto ahí. Que la gente dice, no, si supiera, veo algo más allá todavía. Pero déjame ubicar bien. Déjame incluso hasta consultar con gente para hablar de eso. Que yo veo cosas más. Por eso que yo creo que hay un Dios allá. A mí no me puede venir a convencer un ateo de que no hay Dios. No hay Dios, pero ellos se hacen Dios porque ellos todo lo pueden. ¿No se dan cuenta? Es como, porque cuando ellos dicen no hay Dios, ¿por qué? Porque ellos pueden todo, ellos pueden hacer todo, ellos son Dios. Ellos mismos, así mismos se hacen Dios cuando dicen así. Y yo sé que hay un Dios increado, hermano. ¿Cómo? ¿Quién te da? Cuando tú te dejas ministrar por el único gen de Dios, te das cuenta de eso. Y es que cuando la Escritura habla antes de la fundación del mundo, Cristo también habla que Él se gozaba y estaba bien. Antes de la fundación del mundo, Él estaba con el Padre. Sentía la gloria del Padre antes de la fundación del mundo. Y nosotros estamos antes de la fundación del mundo.
¿Y por qué te lo repite? Para que se te quede en esa cabecita que todavía no te entra. Porque a muchos no le entran. Cristianos de 20, de 30 años, hermanos, que son unos pilmeos. Que por más vitamina que se le dé para el crecimiento, no crecen. Son aguas estancadas, hermano, que está apestando. Tú sabes que una agua cuando se estanca apesta, se daña. Y de esa bebe mucha gente incluso. Muchos que están buscando a Dios comienzan a beber de esa agua y los comienzan a matar, a apestar. El pecado que tienen. La Escritura me muestra que el pecado de Sodoma y Gomorra subió al cielo. Es como, así como las oraciones, las alabanzas, las adoraciones hacia Dios suben, dice, como incienso hacia Dios. Y Dios se deleita con esto. Así mismo el pecado es como, por eso el mundo va a acabarse. Le llega a Dios, apesta, termina con Sodoma y Gomorra. Y las ciudades vecinas, porque la Biblia dice que había más ciudades, no era Sodoma y Gomorra. Porque si nosotros leemos la Biblia, la tenemos más, vamos a encontrar todas estas cosas. Que no fue solo Sodoma y Gomorra, sino dice las ciudades vecinas. Y la desapareció. Tal es el caso que ya ni sabe dónde está Sodoma y Gomorra. Así como se tiene que desaparecer toda esta creación que fue hecha en vanidad. Preocupado Dios por nosotros. Y dice así, ¿no? Hay una parte muy importante ahí, hermano. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por su palabra. Hay que ser detallista cuando se lee la palabra. Su palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjate, ¿qué te pone a pensar de sus criaturas? Entonces la gente empieza sí, habla de los elefantes, de los perros, de los gatos, ¿sí o no? Es que enseguida se le viene eso, de sus criaturas. ¿Por qué? Porque ellos piensan que Jesús solo murió por esta tierra, por el cosmos. Y no me canso de decir que si fuera así, ¿por qué entonces Jesús no salió solamente a la atmósfera terrestre y lo llenó todo? Toda la tierra, no, que ahí no me vino para él, no me murió. Porque ese fue más arriba de los cielos, como dice Efesios 4:10, que subió por encima de los cielos y lo llenó todo, toda la creación. ¿Y a dónde estaba? En lo increado. Tuvo que subir, como decir, al techo, al final, y llenarlo todo, toda la creación lo llenó. Y dice, para que seamos primicias de su criatura. Muchos dicen, no creen, hay cristianos que no creen en los extraterrestres, hermano. Pues sí hay. Fíjate, mira, vamos a hablar bíblicamente. Vamos, Marcos 16:15. Porque Dios quiere que crezca, sí. Dios quiere que crezca. Sí, tú que estás preguntando por qué, porque Dios quiere que crezca. Por eso te hablo de esta locura. Dice así. 16:15. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo. El mundo no es solo la tierra. La palabra mundo en el griego, ya le hemos dicho, es cosmos, es universo. Pero eso dice, id por todo el mundo. Y predicar el evangelio que a toda criatura. ¿A quién? A los perros, a los gatos, a ellos. No, hermano, a toda criatura, porque el pecado nace en el cielo. Y es penoso saber que tú te vas a muchos evangélicos, le preguntan, ¿dónde nace el pecado? ¿Dónde empieza el pecado? En el huerto le den con Adán y Eva, pero ellos sacan los pechos. Estás equivocado, le digo. Allá no nace. Según Isaías 14:11, nace en el cielo. Cuando el diablo dice, el enemigo, subiré a lo alto, a las estrellas de los cielos, y seré semejante al Altísimo, donde se revela a él y quiso. Fíjate que
Por eso digo, cuando tú lees la Biblia, debes ser, él dice, seré semejante al Altísimo. No quiso ser como el Creador, o sea, como Cristo. Quiso ser como el Altísimo, como el increado. Quiso ser más que Cristo. Y esto tiene que ver incluso con mujeres. Si se supiera el misterio que hay ahí, hermano. Que yo ya he hablado de eso cuando en la enseñanza que puse, ¿será Dios machista? Sino que las mujeres hoy en día son más que los hombres, hermano. Tú puedes ver una película y hay algunos hombres ahí, más hombres que mujeres, pero siempre la protagonista, la brava, es una mujer. Ay, que eres machista. No, Dios no es machista. Si tú conocieras los principios de Dios, tú entendieras. Solo que por acabar con eso llamado machismo, están tirando al suelo los principios y valores de Dios. Y no me importara si fuera el mundo, los gobiernos de este mundo. Me da pena que sean los mismos evangélicos que hacen esto, al no entender. Porque aún cuando yo hablo de la mujer, todo empieza arriba. Yo te voy a hablar de arriba, por eso te hablo de aquí, de arriba, arriba, arriba. No vino aquí abajo. Si andas con la mirada solo para abajo, aquí en la tierra te vas a estrellar contra un poste. Te vas a caer en un barranco, te vas a caer en un hueco, te vas a torcer el pie. Porque andas con la mirada solo para abajo. Y eso pasa, hermano. Y dice las escrituras que tenemos que tener la mirada arriba. Para que vea qué hay allá, qué nos enseña Dios. Porque lamentablemente aquí en la tierra no hay nada que aprender. Aquí aprendes para comparar las cosas de Dios, para que tú entiendas lo que es de Dios y lo que es de aquí en la tierra. Dice, y por todo el mundo, a toda criatura, hermano, a toda criatura. Por eso tú te vas a Efesios 3. Ahí te habla que Pablo dice, Pablo todavía lo dice. Es que ahí no está la palabra. Tal vez quieran ver la palabra criatura, pero al buen entendedor pocas palabras, hermano. Efesios 3, del 8 al 10, dice así. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, otra vez un misterio escondido, de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora el 10 te dice, Pablo dice lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, arriba. Por medio de la iglesia somos nosotros. Aquí a todo el mundo. Cristo murió por todo el cosmos, por todo el universo. Por eso mañana más tarde, estos señores, estas criaturas, ya están aquí en la tierra. Han tomado forma de hombre, del ser humano, han tomado esa forma. Y si mañana más tarde sale una nave, es que eso es lamentable, ver para creer muchos. Sale una nave y se estaciona ahí en la esquina. Yo solo sabía la iglesia. La Biblia lo decía. Por eso le digo, la Biblia dice todo. Te vas a enterar de muchas cosas. Mientras el hombre decía, no, la tierra es redonda, no, la Biblia decía, la tierra es redonda. Mientras el otro decía, ¿y dónde está la Biblia? Está sobre la nada. Ellos lo ponían en un elefante. Y la Biblia dice que estaba sobre la nada. No está un elefante. Y van al espacio y ven que la tierra está sobre la nada. La Biblia lo está diciendo. Hoy buscan si la creación es infinita. Yo digo que no es infinita porque la Biblia lo dice. Porque Cristo dice que subió más arriba de los cielos. Dice las escrituras que los cielos no pueden contener a Dios. Entonces Dios no está en los cielos. La creación tiene un fin. Por eso Cristo lo llenó todo. No hace falta que me digan mañana más tarde, mira, se descubrió que el espacio sí tiene un fin, llegaron al fin, llegaron a la pared, pero no se sabe, no se puede pasar más. Es que es difícil que pase más allá, porque solo Cristo puede pasar más allá. Ellos no van a poder nunca pasar, por más que ni yo, hermano, en las condiciones que estoy voy a poder pasar.
Ay, que no tienes traje espacial. No, esto se trata de santidad. Se trata de cómo estás con Dios, si le estás obedeciendo a Dios. Ahora, esto que yo les hablo no es para que tú vivas una vida de conocimiento de Dios, sino que aprendas a obedecer a Dios. Porque si tú no obedeces a Dios, si tú no te presentas ante Dios sin mancha y sin arruga, vas a tener problemas. Probablemente vayas a ese castigo eterno. Que en la próxima le vamos a hablar de por qué el castigo eterno. Aunque ya hemos hablado, hermano. Porque aquí mismo tú... Por eso te digo, a veces nosotros mismos debemos pensar, ¿por qué castigo eterno? Porque viene de la eternidad, hermano. Viene de la eternidad, entiéndelos. Por eso todo es eterno en Dios. ¿Te va a separar Dios? Sí, a un castigo eterno. ¿Te va a separar Dios? Sí, a la vida eterna con Él, porque todo es eterno. Porque ahí está, entramos con ese versículo de Efesios 1. ¿Qué hago aquí en esto? Wow. Entramos en ese versículo, hermano. No son los animales, les digo. Fíjate, ¿por qué? Porque muchos incluso tienen idolatría hacia los animales. Fíjate lo que dice Romanos 12:24, 12:24 al 25 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces hablan del homosexualismo y el lesbianismo, entregaron entre sí. ¿Qué hace Dios? Dice, le entregó a su mente reprobada, reprobó esa mente. Por eso tú ves la gente que hace lo que le da la gana, porque al no querer saber de Dios, porque Dios los entrega. No haz lo que tú quieras. Y háblale de Dios, difícil, no van a entender. Porque ya su mente para Dios está reprobada. Y por más que le hables, aunque le hagas milagros, tú te dirás, pero no creas, pues si tú le haces señal, porque muchos creen que van a ver. No, Jesús hacía señales y prodigios. Sin embargo, cuando estaba en la cruz, no hubo un perro que le ladre. No hubo un perro que lo defienda. Lo abandonaron, lo dejaron solo ahí. ¿Y cuántos milagros había hecho Jesús? Es más, muchos no lo buscaban por los milagros. Y si un milagro le interesaba, era el que haga comida. Como de 2 panes y 5 peces, le dio de comer a 5,000 hombres, fuera de mujeres y niños, hermano. Imagínate ese milagro. Porque uno ve solamente los 5,000 hombres nomás. Pero la Escritura dice fuera de mujeres y niños. Por lo general las mujeres son las que más corren a esta vida así. Pero tú ves, las mujeres están atrás. Porque incluso son las que muchas veces se quedan en la casa. Son las que más están. Y los niños. O sea, imagínate a qué cantidad dio Jesús. Pero sin embargo, por los milagros que Él hacía no lo perseguían. Sino muchos lo perseguían porque querían comer. Porque sabían que con Él no iban a pasar hambre. Por eso es que yo siempre digo que los milagros no son sinónimos de santidad. ¿Sabe que esa iglesia que hay por ahí, que venera a los santos, a la madera, al palo, al metal, venera ese poco? Porque dice que hizo un milagro. No, es que la Biblia me enseña que los milagros no son sinónimos de humanidad. Porque hasta el diablo hace milagros, hermano. La santidad es otra cosa, hermano. En la santidad no hace falta que tú le hagas milagro a nadie. La santidad es la buena reputación como cristiano. La santidad es que camines como Cristo aquí en la tierra. Eso es santidad. Santidad es apartarse de todo lo que te priva. Llegar a la presencia de Dios. Eso es santidad. Ya el borracho deje de tomar. Ya el homosexual, la lesbiana, dejen de hacer todo eso. Entonces, cuando tú empiezas a dejar todas estas cosas, porque te está ministrando aquel ejemplo de Dios, entonces tú estás viviendo en santidad. Por eso Pablo, cuando habla en las cartas, dice a los santos. Siempre se dirige a los santos. Por eso le digo, cuando la gente, muchos se enojan, dicen, es que los santos, yo soy un santo, le digo, ¿cómo? Porque ellos lo ven posible.
Dice la Escritura, digan las cosas que no son como si fuesen, bueno, si no lo soy, no lo soy, pero yo digo que sí. ¿Por qué? Porque tú estás en el camino de la santidad, o sea, la naturaleza de Dios en tu vida. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y es verdad, hermano, ¿no? Tú te dirás, ¿cómo es que? Mira, cuando Dios está hablando de esto, habla de la creación de Génesis 1:27. Porque lamentablemente, porque fue una recreación, en esa recreación primero hicieron los animales. Entonces, ¿qué hicieron los hombres que fueron los últimos? Al ver los animales son primero, hermano. Ellos empezaron a adorar a los animales. Y tú te dirás, hoy en día lo hace, sí. En muchos países, como en la India, adoran a los animales, cuidan a los ratones como que fueran animales domésticos, hermano. Algo otra, adoran al dragón. ¿Tú sabes cuál adora el dragón? La China. A ese animal. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:1, en esa recreación, hicieron primero los animales y después pusieron al hombre. Por eso en la formación que habla Génesis 2:7, habla la formación, donde lo hizo primero ya Jehová Dios. Por eso detallista, hermano. Cuando tú lees la Biblia hay que ser detallista. Porque cuando tú ves Génesis 1, habla de Dios. Pero cuando te vas a Génesis 2, en la formación dice Jehová Dios. Entonces ese era mi Dios. ¿Y cuál era Dios? Los hijos de Dios. Ay, no, es que tú le estás quitando crédito a Dios. No le quito crédito. Dios se hace responsable de todo eso. Por decir, ¿quién predica la palabra de Dios hoy en día? ¿Será Dios? ¿Acaso nosotros no somos los hijos de Dios, los que predicamos la palabra de Dios, la que leíamos? Somos nosotros. Lo mismo pasó en Génesis 1. Dios al ver esto, manda a su hijo. Baja y coge y forma un hombre nuevo. Y esa generación cayó. Esa creación cayó. Tal es el caso que Caín le tenía miedo. Sí, Caín cuando le dice, hoy me eches de tu tierra y tu parentela. Génesis 4:14. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. ¿Quién? Si se supone que era Adán y Eva él solo. Ay, ahí viene la audacia del hombre. Es que Adán y Eva tuvieron más hijos. Por eso Caín cuando salió tomó a una de sus hermanas. Mentira del diablo. Si tú empiezas a ver esto, cuando estamos hablando de la sabiduría de Dios, tú vas a dar explicaciones por qué. Entonces tú le vas a decir, ¿cómo es posible? Los dinosaurios tienen millones de años y Adán y Eva 6.000 años. Ahí tú le vas a dar la explicación por qué. Porque la tierra fue recreada por los hijos de Dios, lo cual primero pusieron a los animales y después pusieron al hombre. Viene Dios, Jehová Dios, forma primero al hombre solito. Ahí no le gusta a muchas mujeres, los feministas, no les gusta. Al hombre solito lo hace. Y lo forma Adán solito, lo pone ahí y lo hace. Pero ya, la mujer estaba dentro. Estaba dentro, ¿por qué? Porque al ver solo, por eso dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. Y la hizo a Eva. ¿De qué? De la costilla, la sacó y le trajo una mujer. Al ver a Adán dice, este sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y será una varona, porque del varón salió, del varón. Así mismo nosotros salimos de Cristo. Por eso es visto como el matrimonio. Y tú verás muchas cosas interesantes. Caín estaba asustado, hermano, que alguien lo matara. No eran los hermanos mismos lo iban a matar. Si lo botaba de la tierra, en la parentela, o sea, fuera del lugar donde ellos estaban, más allá. Ay, hermano, pero no, yo no creo. Entonces, ¿por qué dice que después de viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosos, Génesis 6, tomaron para sí, o sea, se bajaron, dejaron la gloria de Dios, hermano, los hijos de Dios.
y tomaron mujeres para sí y tuvieron gigantes. Y dice ahí mismo, tú lees, y habían gigantes antes de ellos. ¿Cuáles eran? Génesis 1, 27. Y habían gigantes, así dice, y habían gigantes antes que ellos llegaran. Porque parece que Dios, Jehová Dios, cuando los hizo de más pequeños. Porque creación es una cosa, la creación es así, como el mago. Ayer veía un mago cómo sacaba a los niños, y a dónde lo sacó de la nada, y cómo de un cartón así, tanto, y sacaba un niño, sacaba otra niña, y así, y de la nada, bueno, así fue creado el hombre. Dios habló, ellos dijeron, salieron, hombre y mujer los creó. Dice de una, ahí no había autoridad, hermano. Ese es otro error también. Otro error grande de ellos. Me estoy viendo, por eso no me gusta meterme así, porque me desvío de esto, hermano. Pero quiero que sepas y aprendas de Dios. Todo esto que te estoy hablando está en la Biblia. Yo no te hablo cosas fuera de la Biblia. Te estoy dando los versículos bíblicos para que lo busques, porque si me pongo a buscar me demoro más, hermano. Me demoro mucho más. Por eso dice en 2 de Corintios 5:17, dice lo siguiente, para que tú puedas entender todo esto. Dice Pablo, le dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura. Mira, hermano, estamos en este cuerpo de carne, pero seguimos siendo un hombre, pero hombres que le servimos a Dios. Pero esta naturaleza humana no le debe de dar rienda suelta, ni a la carne, ni a la sangre. La sangre es información ancestral, la carne es lo que tú te gusta. Por eso dice las escrituras que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. En 1 Corintios 3:1 dice, cuando ellos están peleando, yo soy de Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, dice eso, y no andan como hombres. O sea, Dios quiere una nueva criatura, y que no es cualquiera. Y todo cuando tú ves, es que la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, no, hermano. La nueva criatura empieza a vivir con las cosas, no le da rienda suelta a nada de lo que está en el mundo. Ahí vas a tener revelaciones de Dios. Vas a tener un crecimiento original de Dios. Esa es la nueva criatura que dice. Pablo, cuando le dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no le está diciendo a todos, porque por eso te digo, cuando tú lees la Biblia tienes que ser detallista, porque dice, es como que Pablo está haciendo así, imagínate que hay 5,000 ahí, son los 5,000, antes de haber habido más, y está Pablo así, más o menos así, de modo que si alguno por ahí, si alguno está en Cristo, no está diciendo, de modo, hermanos, que todos estamos en Cristo y somos nueva criatura. No, en ningún momento dice eso Pablo. Porque Pablo sabe que hay que pagar un precio para ser esa nueva criatura. Esa nueva criatura que Dios escoge aquí en la tierra, habiendo tantas. Donde el salmista David, dice, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Él reconociendo que hay seres mejores que nosotros, que son esos que te dije. Porque la ciencia y la tecnología de ellos, ante las de nosotros son obsoletas comparadas con las de ellos, hermano. Porque son más avanzados. Pero a Dios le plació escogernos a nosotros. A Cristo le plació venir y meterse en este cuerpo de carne por amor a nosotros, para que no vayamos al castigo eterno. Lo cual muchos no han entendido. No tienen mucho ni idea siquiera de esto. Hebreo 12 dice lo siguiente. Hebreo 12 del 20 al 23. Dice así. Porque no podían soportar lo que se ordenaba.
Si a una bestia tocare el monte, será apedrado o pasado a dardo. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que se había acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, o sea, de nosotros, que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. ¿Sabes una cosa? Este es el detalle aquí. Que cuando Moisés estaba en el monte y los israelitas estaban abajo, ellos no soportaban lo que estaban escuchando. Yo dirá, será la voz, no, las órdenes que se le daba a Dios. No era el ruido de la palabra, sino la orden que estaba dando Dios de que ya debería de dejar de ser lo que son y ser. Mire, es el caso que yo te digo. Yo voy, predico y la gente no le gusta. Tú ves cuando la gente no le gusta o no le gusta. Te pueden hasta invitar a comer, te pueden dar un vaso de agua. Pero a muchos no les gusta de Dios. No soportan. Porque como dije, que dicen en Romanos 1, 25, 24 y 25, dice que Dios le reprobó la mente. Entonces, por más, es que hay mucha gente, la Biblia nos enseña. Tú vas a Judas 4 y a Hebreos 4:3, donde dice Dios que muchos llegan ya para condenación. Solo que Dios dándole una oportunidad, son predestinados también ellos acá. Y Dios dándole una oportunidad. Gente que ya están para, lastimosamente. Ahora tú te dirás, ¿y cómo saber? Tú solo obedeces, hermano. Yo también podría decir, yo soy de eso. Entonces, si soy de eso, yo me voy a ir al mundo. ¿Tú cómo sabes, hermano? Esto te digo para que te despiertes y le pidas misericordia a Dios. Porque tú solo no vas a poder hacer nada. Porque muchos pretenden cambiar solos. Y yo digo, tal vez pueda, porque por ejemplo yo le digo, yo sí pude. A mí me gustaba tomar, pero no era borracho, así, pero yo dejé el trago. Sin que nadie me diga nada. Solo viendo lo ridículo que eran. Cuando un día lúcido, me paro en la esquina de mi casa y veo a todos mis amigos. Y los veo tan ridículos, hermano. Y yo solo me dije, y así soy yo. No voy a tomar, así sin Dios. Y yo podía haberme quedado ahí porque dejé la borrachera, pero no. Es que tenemos que ser como Cristo aquí en la tierra. Por eso se llaman cristianos. Por eso muchos no conocen el significado de ser cristiano. Que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso es Cristo. Y lo cual lo logró Pablo aquí en la tierra, hermano. Y tienes que aprender a ver con los ojos de Dios la Biblia. Es penoso que muchos entiendan la palabra de Dios. Dicen, amas a tus hijos, amas a tus hijos. Y, hermano, aman a los hijos. Y saben dónde les va a tocar si su hijo llega a morir. Eso hablo incluso con muchos evangélicos que han estado en el evangelio. Que se han ido al mundo otra vez. Se han ido a vacacionar y se llevan a los hijos también. Él sabe que si los hijos mueren también van para allá. Y muchos dirán, bueno, pues si yo le enseño a mi hijo, pero si mi hijo no ha caminado, pero tú cumpliste tu función de enseñarle, Dios va a estar viendo eso. Que tú le enseñaste, te esmeraste por enseñarle el camino de Dios a tu hijo. En ese caso sí puedes hacer como Poncio Pilato, te lavas las manos. ¿Y qué toca nomás, Señor? Tócalo, tráelo a tu redil, eso te toca ya orar, porque tú ya le enseñaste. Pero mucha gente no, es más, me da así a veces coraje con cristianos o gente evangélica que se va al mundo y le enseñan a los hijos a vivir como el mundo, por ejemplo, y ellos también andan en lo mismo así, no tienen un poquito de temor, no son un poquito reservados. Es como que han estado presos y ellos quieren hacer de la vida lo que les da la gana, pero por lo menos no aprendieron algo, no se llevaron algo. Porque la actitud de ellos es como el mundo mismo.
Hermano, hasta aquí llego porque no estoy enojado. Como dice Cristo, hablaba con autoridad y estaba seguro de lo que decía. Yo tengo seguridad de lo que estoy hablando. Yo lo que sí hablo. Mucha gente dice, estás bravo. No estoy enojado, no estoy bravo. Yo seguro de lo que estoy hablando. Yo te pido que busques de Dios, que tomes atención a los versículos bíblicos, por lo menos a tú que eres cristiano, que estás buscando a Dios, y busques en la Biblia para que no digas que yo te convencí, no, el que te tiene que convencer es Dios. Yo solo te doy la palabra y te la digo. Cristo te ama, yo también, cuídate mucho, amén.